Buenos días, profe. Le queremos hacer una pequeña entrevista que se trata sobre las redes de aprendizaje. Esta consta de 8 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una red de aprendizaje? A ver, chicas, una red de aprendizaje son como redes sociales mediante las cuales hay participantes que comparten información, experiencias. En base a eso se va creando conocimientos. Ya, profe. Ya, profe. La segunda pregunta sería, ¿usted sabe cómo están estructuradas estas redes de aprendizaje? Bueno, están estructuradas, por ejemplo, con herramientas de encuentros virtuales, como les decía, como redes sociales o quizás servicios de mensajería instantánea, que también nos ha servido mucho lo que hacemos los grupos en WhatsApp para cualquier información o tarea o tipo de ayuda, algo así. Y también con habilidades especialmente del diálogo, por ejemplo, creábamos consensos, escuchábamos de manera activa y esas cosas, como les decía, tratábamos de ayudarnos a medida de lo que podíamos. Ya, profe. Eh, ya. Eh, la tercera pregunta es, qué actividades realizan en las redes? Por ejemplo, se forma equipos de trabajo para realizar proyectos. ¿Qué más se hace? Se da un espacio también para, aparte de realizar los proyectos, para retroalimentación también de planificación. También se cuentan las experiencias que se va teniendo como lo hacemos cada mes. Entonces, durante ese mes se recalca lo más importante que ha sucedido en ese mes. Esas cosas es lo que más se trabaja así en las redes de aprendizaje. Ya, profe. Ya, profe. ¿Tienen apoyo de los directivos durante estos encuentros? Mm, a ver, ¿cómo les diré? Las redes de aprendizaje lo hacemos cada mes con diferentes, por ejemplo, con unas 5 o 6 instituciones de la ciudad del nivel inicial y preparatorio. Muy pocas ocasiones es donde se ha podido contar con la participación de los directivos y claro que, bueno, lo que sí ellos están al pendiente de que, por ejemplo, en mi institución solamente somos 2 compañeras que representamos a nivel inicial y preparatoria, pero sí están siempre pendientes de si es que hemos podido asistir al encuentro y todo eso. Ujú. Ya, profe. ¿Aplica lo aprendido en el aula? Sí, sí aplico porque me ha servido mucho, por ejemplo, ahora que estamos de manera virtual, la mayoría de los temas han sido solamente para crear herramientas digitales, o sea, hablando de creación de cuentos con las diferentes herramientas, como digo, entonces a mí me ha servido mucho porque he podido aplicar a medida de lo que he ido aprendiendo para trabajar con los niños así de manera virtual. Ujú. Ya, profe. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en esta red de aprendizaje? Los beneficios, bueno, el principal beneficio es que uno va aprendiendo mucho más cada mes porque cada clase, cada semana van ocurriendo cosas donde uno va rescatando cosas que a lo mejor que estaban olvidadas o el mismo hecho de que las compañeras comenten las experiencias que han tenido. Ya, profe. La otra pregunta, o sea, es, ¿existe alguna desventaja de estas de redes? ¿No se me escuchó? Ya, profe. No sé si no nos escuchó la última pregunta. Está apagado el audio, profe.
Eso les decía que ya terminé de responder, pero justo hace rato se fue el internet. No sé si el mío, Ujú. pero entonces, ¿estará bien? No le escuchamos la última pregunta que era, ¿existe alguna desventaja de estas redes? ¿Desventaja? Sí, alguna desventaja. No, para nada. Mm, creo que no hay ninguna desventaja porque digo, es algo más bien que enriquece conocimientos y permite al mismo tiempo compartir experiencias que nos ayudan mucho, mucho. Es una ayuda mutua que se puede dar. Ajá. Ya, profe. Ya, profe, la última pregunta sería, ¿cómo se está llevando las redes de aprendizaje en este momento de la virtualidad? Perdón, mija, ¿me puedes repetir? Ah, ya, profe. ¿Cómo se está llevando las redes de aprendizaje en este campo de virtualidad? Como les decía, eh, creo que se está llevando de manera muy buena, de manera efectiva, porque se lo hace cada mes, siempre estamos considerando que los horarios sean, se vayan acomodando a la mayoría de nosotros, ya porque a veces tenemos que compartir, por ejemplo, con compañeras que están trabajando en la mañana, en la tarde, entonces, aparte que eso es muy accesible, entonces creo que se está llevando de una buena manera, no con el tiempo adecuado que es y vamos, se trata lo que realmente, para lo cual fue creado esas redes, eso es. Ujú. Ya, profe. Entonces, esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, profe. Ya, mija, de nada. Ahí me avisan cualquier cosa. Gracias, profe. Ya. Buenos días, profe Paul. A continuación realizaremos algunas preguntas acerca de las redes de aprendizaje. Esto con el objetivo de recabar información relevante sobre dicho tema, en base a sus conocimientos y sus experiencias. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que es, ¿qué es una red de aprendizaje para usted? Bueno, una red de aprendizaje es un programa que se implementó hace pocos años en donde los docentes del subnivel inicial y de preparatoria hacen reuniones periódicas dependiendo de la necesidad o de cómo se consensúe o se acuerde en cuestiones de tiempo para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos. Bueno, es más o menos como un conversatorio científico, filosófico, educativo. Entonces ahí se puede compartir todo este tipo de experiencias, de tips, de actualizaciones también entre estos niveles, ¿no? Bueno, yo tengo experiencia en el nivel que me desempeño, por eso les hablo del subnivel inicial y el de preparatoria. Ya, profe. ¿Y cómo están estructuradas estas redes de aprendizaje? Bueno, la estructura en sí organizacional está conformada por los docentes del área fiscal. No recuerdo, no hay particulares ahí, no recuerdo bien. Bueno, creo que somos solamente el área fiscal de docentes, sí. Dentro de esta organización hay un coordinador, ¿no es cierto? Un subcoordinador, hay un secretario, básicamente eso, que son quienes convocan, quienes toman el registro de las reuniones, quienes controlan cronogramas, hablemos así, y realizan convocatorias. Entonces, básicamente está conformado por los mismos docentes que se organizan de acuerdo a las necesidades, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué actividades realizan en las redes de aprendizaje? ¿Qué actividades se realizan en las redes de aprendizaje? No lo escuché bien. Sí, Sí, ya ¿qué se quedó. ¿qué Ya. actividades de aprendizaje?
Bueno, Michelle, no sé si es usted o yo, pero nos quedamos congelados. Bueno, las actividades básicamente que se realizan allí son de capacitación, sí, son actividades de actualización en conocimiento docente, sí. La parte importante e interesante de allí es de que, bueno, cada docente tiene su, digamos así, su capacitación en temas referentes a su nivel, a su perfil profesional. Vamos a suponer algo, hay docentes que son buenos, por ejemplo, en artes, ¿ya? Hay otros docentes que son buenos en las partes del currículo, hay otros docentes que son buenos, por ejemplo, en la parte artística, relacionado al quehacer docente, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace, chicas, básicamente allí, las actividades que se hacen ahí son de capacitación, ¿sí? El docente que ya ha tomado, supongamos, un curso sobre la didáctica del subnivel inicial, en él comparte las experiencias y conocimientos que vino adquiriendo, ¿no es cierto? Supongamos que se fue a Bélgica ya a estudiar sobre esto, entonces, y comparte con nosotros. Nosotros preparamos un tema de interés para nosotros y él comparte con nosotros lo que vino aprendiendo. Por ahí otro docente tal vez nos explique, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, el arte aplicado al subnivel inicial, que también es muy interesante. Y así, varios temas se trata dentro de todas estas redes de aprendizaje. Ya, profe. Como cuarta pregunta tenemos, tal vez os podría enumerar los beneficios de trabajar en redes de aprendizaje. Bueno, en realidad yo sí le he visto muchos beneficios, aunque también hay lo opuesto, pero bueno, en cuanto a los beneficios, hay una situación en la cual el docente, yo creo que sí le ayuda mucho eh, ¿cómo le podríamos decir? Con la actualización de conocimientos. Eso como primer punto. Luego, sobre todo en la capacitación eh, de técnicas, de estrategias, en general, digamos así, del quehacer docente, sí, dentro del subnivel inicial y preparatorio también nos ayuda muchísimo con eso, sí. Es una parte también en la cual nosotros podemos unirnos más, digamos así, interinstitucionalmente con los otros compañeros y poder trabajar como un solo núcleo, ¿sí? Esa parte a mí me interesa bastante. En la unión está la fuerza, saben decir, ¿no es cierto? Entonces une mucho a compañeros entre diversas instituciones, ¿sí? Otra parte también es la parte que me gusta también a mí, es la parte en la cual los compañeros siempre dan su criterio o sus experiencias de las actividades o estrategias que a ellos les sirvió para impartir su clase y nosotros pues, obviamente vamos eso a tomarlo y vamos a aplicarlo en nuestra clase y así también es como un lugar en donde podemos obtener tips de cómo realizar tales y cuáles actividades. Esa parte son los beneficios que yo he visto que trae esto. Ya, profe, y tal vez tienen apoyos de los directivos de la institución educativa. Eh, bueno, sí se tiene apoyo, el apoyo básico, digamos así, de los directivos de las instituciones educativas. Ya, profe, y aplica esto lo aprendido en el aula. ¿Nos podría narrar su experiencia? Ah, claro, eso es la parte que yo les digo que es interesante porque hay veces que, vamos a suponer, en psicomotricidad, en la parte de la motricidad gruesa, supongamos, ¿ya? En las instituciones educativas fiscales hay muchísimo material concreto, muchísimo material que se puede usar, me parece que es hasta un tipo de material como de gimnasia, o sea, es para educación física mismo, ¿sí? Eh, eh, para expresión corporal, lo que se llama en el inicial, en el cual nosotros podemos usarlos de varias maneras, es polivalente, ¿no es cierto? Polifuncional. Entonces, para serles sincero, yo cuando vi ese material no sabía de muchísimas funciones las cuales hemos podido nosotros aplicar y eso nos enseñó, por ejemplo, una compañera que había venido haciendo como que una, una maestría en eso, ¿sí? Entonces ahí nosotros recién nos enteramos del uso completo de ese material. Nosotros le dábamos un uso básico, pero ha sabido cómo hacer maravillas con eso, ¿no es cierto? Igualmente, por ejemplo, hay compañeras que aplican otro tipo de estrategias, ¿no es cierto? O de técnicas para enseñar ciertos contenidos. Entonces, nosotros vemos que es muy interesante y lo aplicamos, claro que sí, y vemos que genera muchos beneficios, pues, y imagínense, o sea, eso es lo que se gana también con estas reuniones.
Ya, profe, según lo que nos ha podido mencionar, estas redes de aprendizaje son importantes, puesto que están orientadas a contribuir con el aprendizaje, sobre todo de los niños, ¿no? Además, que están constituidas por profesores, por en sí personas que buscan fomentar el conocimiento a través de diferentes formas de interacción. Con esto damos por terminado, profe, la entrevista. Agradecemos su colaboración. Ya, chicas, muchísimas gracias también. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Profe, queremos agradecerle por regalarnos un espacio de su tiempo para poder llevar a cabo esta entrevista sobre las redes de aprendizaje. Como primera pregunta, tenemos, ¿qué es para ustedes una red de aprendizaje? Ya, son redes donde se comparten información y colaboran para crear conocimientos. De esta manera enriquece la experiencia del aprendizaje de cada uno. ¿Sí? Es la construcción colaborativa del conocimiento que se va creando de los distintos rincones, de los distintos redes de aprendizaje. Listo, profe. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita. No sé si tal vez nos puede comentar un poquito cómo están estructuradas estas redes de aprendizaje, en este caso, cómo lo llevaban ustedes. Ya, primero están ubicados dependiendo a la ubicación geográfica, dónde están localizadas, o, si es que hay más centros. Entonces, de acuerdo a eso, se va haciendo la ubicación. Partimos desde ahí de cada una de las instituciones educativas. Por ejemplo, la Erlinda Toral está cerca de una institución, la Carlos, ay, no me acuerdo el nombre. ¿La Ricardo Muñoz? La Ricardo Muñoz, sí. La Ricardo Muñoz está en la parte de atrás. Entonces, son ubicaciones geográficas de cada centro, su ubicación, que ofertan, que tienen los servicios de educación inicial, los servicios de educación de preparatoria. Entonces, más que nada, están estructuradas de esa forma, de acuerdo a la ubicación donde se encuentran los centros infantiles y qué es lo que promueven. Ya, profe, muchas gracias. Y tal vez nos pudiera comentar qué actividades realizaban en esas redes donde usted asistía. Ya, ahí lo que les estaba comentando de Totoracocha, la organización de los rincones de aprendizaje. Ellos eran un modelo, ¿ya? De cada rincón nos indicaban qué tenían, materiales que tenían. En sí, había un buen grupo de padres de familia que les colaboraban bastante. Entonces ellos podían adecuar cada rincón de aprendizaje y tener desde lo más pequeño hasta lo más grande en lo que respecta al mobiliario, en lo que respecta a juegos lúdicos. También tenemos la elaboración de materiales didácticos, ¿sí? Que cada maestra realiza o ustedes chicas como practicantes también nos ayudan, nos dan una mano súper grande en esto de material, de la elaboración de material didáctico. También está lo que es salud, lo que es nutrición, lo que es alimentación. Tenemos la seguridad, charlas con los padres de familia, el trabajo en equipo. Tenemos cumplir los estándares de calidad que cada institución debe tener. También tenemos las planificaciones, que son una maravilla cada jueves. Entonces, todo eso conlleva a las actividades que se realizan dentro de las redes. Listo, profe, muchas gracias. ¿Y usted nos puede enumerar algunos beneficios que les ha ayudado a ustedes como institución, estas redes, trabajar en redes de aprendizaje? Claro, en sí es el intercambio de experiencias, porque cada docente, cada institución tiene una experiencia única. Entonces, las experiencias que como docente experimenta con el nuevo grupo de trabajo, con los padres de familia, que como les he dicho, chicas en la universidad nos enseñan a trabajar con los niños, pero con los padres de familia es un globo, se infla y no sabemos por dónde pinchar. Entonces, ese ha sido realmente un tema muy grande. Generar innovaciones educativas, siempre hay que estar innovando, viendo qué necesita el niño, cómo podemos llegar a él, por medio de qué actividades, elaboración de asimismo y en otros, favorecer el desarrollo y mejorar la capacidad, mejorar en sí la destreza que tiene el niño.
Entonces, todo eso conlleva a los beneficios dentro de las redes de aprendizaje que se dan en las instituciones. Gracias, profe. Y tal vez nos puede comentar si en la institución educativa Linda Toral cuentan con el apoyo de los directivos. Sí hay, pero en sí nosotros como iniciales somos los que nos apoyamos más. O sea, nosotros con iniciales y preparatoria somos un grupo unido. En sí tenemos una coordinadora en la mañana, en la tarde, igual en preparatoria. Entonces ellas tratan de arreglar, tratamos de arreglar en lo más que podamos dentro de los iniciales. Si ya no mismo se puede, entonces pedimos ayuda a las autoridades competentes. En sí hemos tenido apoyo, pero tanto como quisiéramos, porque como saben, es unidad educativa, es inicial, escuela y colegio, y una sola rector para todos. O sea, jamás se va a abastecer, jamás. Pero en la mayoría, como les digo, chicas, tratamos nosotros de coordinar y pedir ayuda a los coordinadores de preparatoria o con los iniciales y tratar nosotros de solucionar. En caso de que ya no mismo podamos entre nosotros, sí pedimos auxilio. Listo, profe, muchas gracias. Y profe, respecto a lo que ustedes aprendían en estas redes de aprendizaje, ¿ustedes lo llevaban a su aula de clase, lo implementaban, por decirlo así? ¿Cómo fue un poquito esa experiencia de recoger algo acá en la red de aprendizaje y llevarlo a mi aula? Ya, esto de las redes de aprendizaje empezaron los rincones de rotación. Antes nosotros teníamos una aula y usted tenía dentro de esa aula su rincón. Entonces trabajaba, daba clases con los niños y decía, bueno, ¿quién quiere irse al rincón del hogar? Y era en una esquinita el rincón del hogar. En el otro rincón, el rincón de la casita, el rincón de juegos lúdicos. ¿Quién quiere irse? Entonces ahí mismo compartíamos todo y usted podía observar. Podía ver si se estaban portando bien, si no había inconvenientes, si no habían heridos o golpeados. Pero en este momento que nos tocó rotar, para nosotros, o sea, fue una experiencia nueva. Nos costó mucho y nos sigue costando, porque el momento de trasladar a su grupo a otro grado y estar ahí en la expectativa de cuidado se vaya a romper, cuidado se vaya a caer, verás que no es de nosotros, cuidado. Entonces, eso sí ha sido nuevo para nosotros y nos ha dado muy fuerte, pero poco a poco hemos podido avanzar. Y eso ha sido uno de los retos que en la red de aprendizaje empezamos con los iniciales, pero hemos podido sobrellevar. No teniendo tanto, como les digo, tenemos mucha falta de implementos, nos hacen muchísima falta juegos lúdicos, materiales didácticos, pero hemos podido sobrellevar y hemos podido ir avanzando de poquito a poquito. Con respecto a esto de las innovaciones, de las experiencias que han tenido otras compañeras y de ir adecuando nuestros rincones, nuestra institución, nuestra rotación de los distintos rincones de los iniciales. Han sido cosas nuevas, pero hemos tenido que hacerlas, para beneficio de los guaguas, para que también no estén solo ahí en una sola aula, sino que por lo menos vean otra aula o se emocionen al pensar que ya nos vamos al rincón de motricidad. Ya nos vamos, lo que más les gusta es el rincón del hogar porque tiene todo, cocina, jueguitos, ollitas, entonces cada niño tiene su rincón especial. Una última pregunta. Cris tiene otra pregunta. Dígame. Estas actividades que realizaban ustedes ya en la unidad educativa Linda Toral, fue importante, digamos, el proceso que fueron pasando con los niños al realizar estas actividades cuando rotaban en los rincones. Fue duro porque teníamos, bueno, yo tenía el primer año que nos tocó por esto de rincones guaguas de 3 años, que en el transcurso, o sea, todavía no iban al baño solos. Y lo nuevo para ellos, estar en mi grado, que ya se sentían familiarizados y llevarles a otra aula, ya llegaban orinados.
o se orinaban ahí con el miedo de que, ¿y ahora qué pasa? Le digo, no le digo a la profesora, o sea, era otro ambiente nuevo para ellos, pero todo eso hemos tenido que ir controlando con ayuda, y más que nada por nosotros, porque como les digo, con ese Jesús en la boca de que cuidado vayas a romper, pero verás que cuidado, porque ya no es material nuestro, es material de otras compañeras. Entonces, siempre era el, Dios mío, y ahora mañana nos toca rotar, y ahora qué pasará, la incertidumbre de que mañana qué vaya a pasar, o en el transcurso, bueno, hace 2 años teníamos ahora, la profesora no rotaba, los que rotaban eran solo los niños y la profesora se quedaba en el aula esperando que venga otro niño. Entonces, el transcurso de que cambien los niños en colita hasta llegar a la otra aula, ya se perdía 10 minutos. De que el carrito se iba corriendo y el otro se quedaba, pero lento atrás, apure, apure, hasta llegar, ya se iba el tiempo. Entrábamos, estaríamos unos 15 minutos y ya, tilín, tilín, cambio de hora, ves esa cosa. Entonces, cuando iba la maestra con los niños no había problema, pero en este caso, los niños tenían que irse solos a otro rincón, pero los niños tenían miedo. El hecho, y tenía miedo, por ejemplo, al profesor Paul, no porque era malo, sino porque era varón. Entonces, ver a un hombre en una aula, profesor, le tenían pánico, le tenían miedo, y habían niños de mi aula que no querían irse, otros que querían irse y ya venían llorando, profesora, te extraña, y ya venían orinados, venían hecho popó. Entonces, era el miedo y la angustia de los guaguas, yo les digo de 3 añitos, porque son más pequeñitos, y por más que usted le diga, no va a pasar nada, vas a estar con una nueva profesora, no les gustaba, no querían hacer el cambio, o ya se quedaban llorando y ya se quedaban conmigo. Empezaron 2, después 3, después 4, después 5, ya no quería irse nadie, y yo tuve problemas por eso, porque supuestamente los niños decían que la profesora no quiere mandar. Entonces no era que yo no quería mandarles, era que ellos no querían separarse de mí y no tenían esa confianza de que si se van a otro grado con otra profesora, ¿a qué momento le digo, profesora, límpiame o ya estoy? Porque muchos niños toca limpiarles la nalga. No se podía llamar por teléfono a la mamá y decir, no sea malta, venga a limpiar el popó a su hijo. Hasta que venga la mamá, hasta que coja el bus. Imagínense. Entonces, todas esas experiencias hemos tenido que pasar. Pasamos como ¿qué sería? Unos 5 meses y no se logró con los niños de 3 años. Así que nos tocó la maestra con los niños rotar, porque solos no se podía. Uh-huh. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante satisfactorio escuchar estas experiencias porque muchas veces decimos, nosotros también sí nos ponemos a pensar y decimos, venimos con tantas cosas nuevas, venimos con tantas innovaciones y uno llega al mundo laboral y ¡pum! Se chocó. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo nuevo y a veces lo nuevo nos da miedo. Entonces, y a veces, ¿qué pasa también? Que queremos hacer algo nuevo, pero hay docentes que sí dan la apertura, hay docentes que no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, nosotros como que chuta, ¿y ahora qué hacemos? Pero también hay que ponernos en el plano de que hay cosas que se pueden lograr, hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no. Entonces, a veces pensamos maravillas, a veces con Cris tenemos ideas, pero así como que plom, así, creo que se cruzan los cables y nacen las ideas y decimos eso, pero a veces nos vamos a pensar, Cris, pero llevémosla a lo real. Entonces ahí uno se choca. Pero nos ha gustado muchísimo, a mí me ha encantado este conversatorio porque escuchar esas experiencias, lo que les tocó vivir, cómo se tuvieron que adaptar y me gustaría también poder vivir la experiencia, como usted dice, del profe, o sea, no entendía por qué le tenían, o sea, no miedo, sino que por ser hombre. Como, sí, es tal el vez no recelo estaban acostumbrados a tener clases con un hombre. Entonces... Eso le decía, es el recelo que tienen al profesor Paul, o sea, verle a un hombre y ver que está casi, es que es el único varón de inicial. Entonces, ver solo mujeres, no se les hacía complicado, pero llegaba el profesor Paul, entonces era el temor de ellos, no era malo el compañero, no es malo, no, pero el mismo hecho de ser hombre,
O sea, los guaguas ya le daba miedo, le daba miedo. Ujú. No, sí, profe, le queremos agradecer bastantísimo por este conversatorio, por su tiempo también. Como le Gracias. comentábamos con Cris, nosotros el otro ciclo igualmente regresamos, si Dios quiere, con usted. Entonces, estamos en esas, a las expectativas de terminar nosotros también este ciclo, a ver qué nos viene el siguiente, si tenemos que regresar a lo presencial, seguir a virtual, no tenemos idea, la verdad. Pero en todo caso le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Ha sido súper enriquecedora y bueno, le dejo también a Cris para que pueda agradecer. Gracias, Pam. Gracias. Sí, profe, de verdad le agradecemos de todo corazón. Es verdad, como dice Pame, a nosotros también nos hace como que abrir nuestra mente, expandir, aprender también de las experiencias que se viven y que a la vez también nos hacen a nosotros ya querer sentir y vivirlo en carne propia. Muchísimas gracias, profe, por el tiempo y por todo también. Ya, mijo, no se preocupen. Cualquier cosa me hacen saber. Ya. Muchas gracias, profe. gracias. Cuídense mucho.